Dios les bendiga, hermanos. Tenemos la bendición de seguir aprendiendo del Señor. Y estas lecciones que hoy tenemos son para nuestros hermanos de adultos en plenitud. Y les invito en esta hora a leer la bendita palabra del Señor. Y lo vamos a hacer ahí en el libro de Génesis, capítulo 18, versículo 16, con la ayuda del Señor, que nos dice de la siguiente manera: Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Vamos a orar. Glorioso Dios y buen Padre Celestial, nos allegamos delante de tu presencia, dándote la gloria y la honra, Señor, porque tú lo mereces, y todo lo hacemos, Señor bendito, en el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias, Padre mío, porque nos permites y nos das esta bendición de seguir aprendiendo de tu palabra. Ese servicio, Señor, que es tan, pero tan especial, Señor bendito, para nuestros hermanos en edad madura. Señor, tú les has dado a ellos un espíritu dócil y también, Padre mío, también los llamas a tu servicio, porque también son útiles. Señor bendito, y en esta hora vamos a aprender precisamente de este servicio que ellos pueden y tienen la capacidad para poder desarrollar en tu obra, Señor. Te ruego, Padre, que este mensaje llegue a sus vidas y que vean ellos la importancia que ellos pueden aportar en tu obra, Señor, sirviendo en todo tiempo. Oh Señor bendito, también me pongo en tus manos. Te ruego, mi Dios, que seas tú quien me dé esas palabras que sean entendibles para mis hermanos. Muchas gracias, Señor, sabiendo que tú estás obrando y que tu Espíritu Santo se manifiesta. Te doy las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, tenemos este libro de Génesis tan maravilloso que nos habla de el inicio y la creación, ¿verdad? Este libro de Génesis tiene dos divisiones. La primera división está del 1 al 11 y nos habla de la creación de todo el globo terráqueo y todo lo que Dios hizo para que sea habitada la tierra. De ahí en adelante, del capítulo 12, en adelante tenemos que nos habla del inicio, del origen del pueblo judío, el pueblo hebreo, el pueblo de Dios. Este libro se escribe en más o menos 1500 años antes de Cristo. El autor humano es Moisés, aunque sabemos que el autor de toda la Biblia es el Espíritu Santo de Dios. El capítulo 18 nos habla de esa manifestación de Dios, de esa comunión que tenía a Abraham con Dios. Y vemos ahí cómo Abraham es visitado precisamente por 3 hombres. Y estos hombres, al visitarlo, Abraham dice que si ha hallado gracia y por el mensaje que le han dado, pues él les va a hacer un presente. Después de esto, vemos cómo esos hombres se dirigen hacia Sodoma y Gomorra, y es precisamente el versículo 16 que dimos lectura. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. ¿De qué vamos a aprender? ¿De qué vamos a hablar? Bueno, vamos a hablar precisamente de la importancia del acompañamiento, la importancia de tener una compañía, pero una compañía que sea de gran apoyo. Por eso vamos a aprender que sirviendo al Señor
acompañando es de gran trascendencia. Bendito sea el Señor. ¿Qué es lo que tenemos nosotros que saber? Bueno, ustedes como hermanos ya adultos llegaran a pensar que ya no son útiles en la obra de Dios. Llegaran a tener ese pensamiento que las fuerzas se les han terminado, que ahora pues ya no tienen esa oportunidad como los jóvenes, no tienen esa energía. Pero ustedes a esa edad pueden hacer un trabajo muy importante y muy especial, que es acompañar a los siervos y siervas de Dios. ¿Y en qué consiste precisamente el acompañar? Bueno, esto es lo que nosotros debemos entender para que ustedes lo desempeñen de tal forma que sea agradable esa compañía, de tal forma que sea de bendición esa compañía, de tal manera que Dios se agrade y se manifieste y respalde su compañía a los siervos y siervas de Dios. Bendito sea nuestro Dios. Bueno, tenemos que entender que acompañar, ¿sí? Acompañar es poder ser un elemento que va a aportar, un elemento que va a integrarse, un elemento que reúne ciertas características, un elemento que es usado en las manos de Dios. Y por eso es muy importante que aprendamos y que sepamos en qué consiste el acompañar. Pues este es un servicio muy especial. ¿Quiénes van a acompañar al siervo de Dios? Bueno, si es un varón, se va a hacer acompañar de varones. Y si es una mujer, tiene que ser acompañada por mujeres, para evitar precisamente diversos comentarios que no van a ayudar mucho. Bueno, gracias a Dios, hoy podemos hacer este servicio de acompañar. ¿Y cuándo se van a acompañar? Bueno, los siervos de Dios tienen muchas tareas, tienen mucho trabajo, tienen muchas actividades en las cuales necesitan de una compañía. Como por ejemplo, al visitar un enfermo, es necesario que alguien le acompañe para que se cumpla lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que cordón de 2 o 3 dobleces no presto se rompe. Entonces necesita una compañía el siervo de Dios. También para visitar a esos hermanos que se han desanimado, que se han desalentado, esos hermanos que les cuesta trabajo acudir a la casa de Dios, les cuesta trabajo tomar una decisión en su vida, les cuesta trabajo tomar decisiones personales. Por eso es muy importante este servicio, el servicio de acompañar. Por eso le damos la gloria a nuestro Dios, porque Él siempre está enseñándonos, siempre está instruyéndonos de la mejor manera y en la cual nosotros somos útiles. El adulto en plenitud es útil. El hermano ya maduro de edad, avanzado en años, es muy útil. Una, por su experiencia. Otra, por esa característica que les distingue a las personas mayores, sus expresiones. Es por eso que nosotros debemos entender que el acompañar tiene que reunir, tiene que tener esa disponibilidad y también pues esa experiencia que ha sido acumulada, ese testimonio, cómo Dios se ha manifestado en su vida, cómo Dios llegó a su vida, pues es de gran ayuda y también de gran aliento escucharlos. ¿Por qué? Porque ya tienen un camino recorrido. Si lo caminaron en el Señor, bueno,
tendrán muchas experiencias, pero si también el Señor llegó a una edad también ya de varios años, pues de igual manera, ¿de dónde lo rescató el Señor? Y todo esto pues es de gran ayuda al siervo, sierva de Dios que necesita de esa compañía, y así también para aquella persona, para aquel hermano, aquella hermana que se le visita, que se le hace ese compartimiento de ese testimonio. Bendito sea el Señor. Entonces, por eso, sirviendo al Señor, acompañando, es de grande trascendencia, y debemos de saber cómo lo vamos a hacer. El apóstol San Pablo le escribió a los filipenses, ¿verdad?, que él enviaba a Epafrodito. Epafrodito, ¿sí?, es un hombre, un elemento, un compañero que anduvo con el apóstol San Pablo, vivió momentos también de grandes adversidades con el apóstol San Pablo. El apóstol San Pablo, ¿verdad?, lo que les escribe en el capítulo 2, versículo 25 de Filipenses, dice, un compañero de milicia. Es decir, que había estado en esas batallas, que había estado en esas situaciones de adversidades. Pero bueno, esto también le sirvió a Epafrodito para poder compartir con los hermanos de Filipos. Bendito sea el Señor. Pues, sirviendo al Señor, acompañando, es de gran trascendencia. Bueno, pero para servir al Señor acompañando, el elemento que va a acompañar, el elemento al cual el pastor o la sierva de Dios llama para que le acompañe, reúne ciertas características. Es decir, tiene que tener un perfil bien definido. Debe ser un hermano con mucho temor de Dios. Debe ser un hermano con mucha oración, un hermano que sea un asiduo lector de la palabra de Dios, que tenga ese conocimiento de Dios. No puede ser alguien que no tenga ese amor para la obra de Dios. Y por eso, por lo regular, un siervo de Dios se hace acompañar de un adulto ya mayor, un adulto en plenitud, porque ellos tienen esa paciencia. Si se invita a un joven, pues sí también puede ser una ayuda, pero muchas veces los jóvenes tienen esa hiperactividad, rápidamente se desesperan, muchas veces también son llevados, son asiduos a demostrar esa ansiedad, como aquel joven, ¿verdad?, que un día estando ahí con el pastor, se le hizo fácil hacer un comentario diciendo, no, pues el pastor siempre que se va, pues eso a los pastores les va bien. Y este joven pues no midió sus comentarios. Entonces el pastor le dijo, vente, vamos a acompañar, como necesito que me ayudes, y tal día nos salimos y vamos a ir a las misiones, vamos a ir a visitar a unos hermanos. Y dijo aquel joven, con mucho gusto voy. Pero resulta que en ese día que salieron a visitar, iban caminando unas 2 horas. El joven, pues, aunque tenga mucho vigor, pero no tenía la preparación espiritual, ya estaba en decadencia, ya tenía sed, y pues ya veía que pues no había los medios, ¿verdad? Y llegaron a visitar al primer hogar, y no tomaron ni agua. Después caminaron otra hora y de igual manera. Y bueno, ese día tampoco no tuvieron la bendición de que fueran participantes de un alimento. Entonces se salieron como a las 10 de la mañana
Y regresaron como a las 6 de la tarde y sin haber probado alimento. Entonces aquel joven pues ya no tuvo el mismo comentario como lo había hecho antes. Pero no pasa esto con los hermanos ya adultos, con los hermanos que ya tienen una experiencia. Entonces es muy importante que se sepa cómo acompañar y quiénes van a acompañar y por qué se va a acompañar a un siervo de Dios. Debemos nosotros saber que usted como adulto en plenitud ya tiene un testimonio que lo va a respaldar. ¿Por qué? Porque su misma experiencia de la vida y ahora una experiencia de vivir en una forma cristiana, ahora usted sabe que se hizo nueva criatura, como lo dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Bendito sea el Señor. Bueno, esa es una característica de un elemento que va a acompañar al siervo de Dios. También otra de las características que debe tener aquel que acompaña al siervo de Dios es que debe ser firme, no debe ser de doblado ánimo. Esto lo podemos nosotros leer ahí en Santiago capítulo 1, versículo 8, ¿verdad? Donde nos dice que el hombre no debe ser de doblado ánimo. Y así es, hermano o hermana. Usted que tiene ese privilegio, usted que goza de ese privilegio de poder acompañar el siervo de Dios, procure aumentar esas características, aumentar en su vida, ponerlas en vía de la práctica. También otra característica que debe tener ese acompañante del siervo y sierva de Dios, debe ser discreto, guardar lo que escucha, no llegar a casa y comentarlo ahí con los familiares, no, debe ser discreto, guardar ese testimonio. ¿Por qué? Porque en confianza usted va, en confianza es invitado, en confianza usted ha participado de esa bendición tan grande y en confianza pues el siervo y sierva de Dios le ha invitado para que usted sea ese acompañante. Bendito sea el Señor. Entonces guardando ese, pues no secreto, pero sí ser discretos en todo lo que se ve y en todo lo que se escucha y todo lo que se vive. Bendito sea el Señor. Otra característica que debe de tener el acompañante, bueno, es que debe estar lleno del amor de Dios y esto debe manifestarlo con su mirada, debe manifestarlo en la forma de cuando se expresa, debe darlo a conocer en la forma como usted hace sus gestos. Bueno, pero sabemos que usted como adulto en plenitud ya todas sus facciones son de mucha ternura. Por eso es que un siervo de Dios siempre va a invitar a una persona ya grande de edad, porque son los que pueden tener ese apoyo para ese siervo de Dios, esa sierva de Dios. Pueden ser unos maestros para estos siervos de Dios, porque hay muchos siervos de Dios, son muy jóvenes. Hay muchas siervas de Dios también que son muy jóvenes, les falta experiencia. Y ahí es precisamente donde usted va a apoyarlo, donde usted va a aconsejarlo, donde usted va a guiarlo. ¿Qué debe tener? Bueno, precisamente debe estar lleno del amor de Dios. ¿Para qué? Pues para poder transmitir esa fe, esa confianza y también esa ternura. Porque en Efesios capítulo 3 versículos 17 al 19, el cual voy a dar lectura para ustedes con la ayuda del Señor. Efesios capítulo 3 versículos 17 al 19. Voy a dar lectura. Gloria a Dios.
Nos dice Efesios 3, 17 al 19, dice, que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, para que arraigados y fundados en amor, podáis bien comprender con todos los santos cuál sea la anchura y la longura y la profundidad y la altura, y conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Bendito sea el Señor. Es así, hermanos y hermanas, cómo usted puede ir desempeñando ese servicio de acompañar en la obra de Dios. Que habite Cristo en su corazón y ser llenos de toda la plenitud, lo cual sobrepuja todo entendimiento, ¿verdad? Porque tener la plenitud de Dios es algo tan maravilloso y es el respaldo con el cual usted puede transmitir y ayudar en esas visitas en las cuales usted está sirviendo, en las cuales usted está siendo usado. Bendito sea el Señor. También otra característica que debe reunir, debe tener conocimiento de la palabra de Dios. ¿Sí? Como aquel hombre, ¿verdad?, llamado Apolos, todo un conocedor de la palabra de Dios. ¿Sí? O de ahí se deriva la palabra apología y ser un apologista de Apolos. Esto lo encontramos ahí en Hechos 18:24, donde nos habla que era un varón poderoso en las Escrituras. Y así, hermano y hermana, cuando usted sea invitado a acompañar a un siervo de Dios, debe usted tener el conocimiento de esas verdades eternas, de esas verdades divinas, porque usted en cualquier momento puede ser ese apoyo, puede usted respaldar lo que se está hablando, puede usted dar un consejo atinado, pero no de lo que usted piensa, sino de lo que la palabra de Dios le ha enseñado a usted. Porque con toda autoridad puede recitar un texto y decir, esto es lo que dice Dios y esto es lo que se debe de hacer. Por eso dejemos que sea el Señor el que sea glorificado, sea el Señor el que sea revelado, sea el Señor el que sea conocido en nuestras visitas. Bendito sea el Señor. También otra característica es que debe ser sabio e inteligente para poder expresarse, para poder hablar en el momento oportuno. No entrar en las pláticas, no entrar descomedidamente, no dejar que la ansiedad lo domine. No, debe dejar que sea el Espíritu de Dios quien lo dirija. Por eso dice, debe ser sabio e inteligente. ¿Qué se hace en las visitas? Bueno, cuando el siervo o sierva de Dios está compartiendo, está ministrando esa palabra, esa enseñanza, está dando un consejo, está invitando a aquel hermano o a aquella hermana, usted debe estar orando en su pensamiento, usted debe estar teniendo esa relación con Dios, pidiéndole al Señor, Señor, inspíralo, Señor, respáldalo, Señor, ayúdalo, Señor, guíalo, Señor, pon esas palabras, Señor, sensibiliza al hermano o a la hermana, a quien se le esté ministrando, sea un joven, quien sea, ahí con esa sabiduría, con esa inteligencia que Dios le ha dado, usted puede respaldar esa visita. Bendito sea el Señor. ¿Por qué? Bueno, porque debemos nosotros entender, ¿verdad?, que al acompañar estamos sirviendo a Dios, y si servir a Dios debemos hacerlo con esa mansedumbre y con ese temor de Dios. Porque cuando no hay, ¿sí?, estas características, cuando no se reúne obediencia a Dios y sujeción a Dios, bueno, se puede caer en errores, y esos errores, en lugar de ayudar, pues van a destruir, van a estorbar. Y no se trata de estorbar, porque las visitas precisamente se hacen para animar, para alentar, para levantar, para motivar,
¿sí? Entonces debe de reunirse estas características para no cometerse errores. Así es que, hermano, hermana, usted que tiene ese deseo de servir al Señor, usted que había pensado que ya por su edad no podía servir en el Señor, en la obra del Señor, usted que se sentía cansado y desalentado, hoy el Señor le muestra que usted es importante en la obra de Dios, que sus años no son un impedimento, que sus dolencias o también sus nervios para poder pasar al frente y dar una enseñanza. Entonces usted se creía que ya no servía en la obra, que ya no era útil. Hoy el Señor le muestra que usted es útil en su obra y el Señor sigue llamando a hombres y mujeres para que le sirvan, y usted como adulto ya en plenitud puede servir acompañando al siervo o sierva de Dios. Pero prepárese, busque al Señor, métase en oración, métase en ayuno, tenga ese anhelo que Dios le quiere usar. Bendito sea el Señor, porque Él tiene que ser glorificado con ese servicio que usted le dé. Vamos a darle gracias a Dios porque el Señor se va a manifestar en su vida y usted deje su vida en las manos de Dios y el Señor lo va a ayudar y lo va a dirigir. Vamos a darle gracias a Dios. Eterno Dios y buen Padre Celestial, te damos la gloria y la honra, bendito Padre. Gracias por concedernos este privilegio, bendito Dios, de poder, Señor bendito, dar esta enseñanza donde tus hijos y tus hijas que se ven avanzados de edad, Padre mío, puedan comprender que pueden desempeñar este servicio, Señor, en tu obra, el cual es muy importante y trascendente. Puedes tú usarlos, bendito Dios, para que ellos, Señor bendito, puedan llevar tu palabra, ser, Padre mío, esos respaldos, esas ayudas, ser, Padre mío, esas lámparas para el siervo y sierva de Dios que está trabajando en tu obra. Ser, Padre mío, Señor, ese acompañante que respalda, no esa carga, Padre Santo, tampoco, Señor bendito, un estorbo, sino es un elemento usado, un elemento, Señor, útil en tu obra. Oh Señor amado, gracias por esos hermanos, Padre mío, que ahora reúnen y tienen, Señor bendito, una experiencia de vida, pero sobre todo una experiencia, Señor, de ese nuevo nacimiento, una experiencia, Señor, de amor, Padre mío, y también una experiencia, Señor, de un cambio que tú has obrado en ellos. Señor bendito, te ruego que tú los uses en aquellos lugares y en todo lugar, Padre mío, donde están ellos, bendito Dios, hay trabajo que desempeñar, que ellos se vean, Señor bendito, sirviendo en tu obra, usados en tu obra, para la gloria de tu nombre, bendito Dios. Muchas gracias por hacerlo. Gracias, Padre mío, por tu infinita misericordia. Te lo rogamos todo, bendito Dios, y los dejamos a tu especial cuidado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y Dios les prospere.